simplemente darles una palabra cortita con respecto justamente a la sabiduría, ¿no?, que pueden recibir los niños, pero que también es indispensable que la podamos tener cada uno de nosotros. ¿Sabías que a veces tenés problemas y tenés conflictos y hay distintas circunstancias que vienen a tu vida que no las podés resolver por falta de sabiduría? Si tuviéramos la sabiduría que Dios nos quiere dar, evitaríamos gravísimos problemas, viviríamos una vida no tan afanosa ni tan ansiosa. Hoy el Señor nos quiere hablar su palabra con respecto a la sabiduría. Esta palabra en griego es Sofía y nos habla precisamente de desarrollar la inteligencia, que actúe la inteligencia que el Señor nos da. Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero no desarrollan la sabiduría. La sabiduría sería poner en práctica el conocimiento. Podemos tener conocimiento, pero no se pone en práctica. Podemos tener un don, podemos tener un talento, podemos tener recursos, podemos tener muchas cosas, pero si no sabemos cómo utilizarlo, no nos sirve absolutamente de nada. Tenemos nosotros los celulares y veo que los adolescentes, los jóvenes, utilizan todas las funciones de los celulares como los de las computadoras, pero nosotros que tenemos cierta edad, a veces hay cosas que no las utilizamos porque no sabemos cómo utilizarlas. Como así también en los autos, tienen un montón de funciones, pero como no tenemos el conocimiento, quedan ahí, están, pero no las podemos utilizar. Así también dentro tuyo, dentro mío, hay muchas cosas que el Señor nos dio y nos dará, pero necesitamos tener el conocimiento y la sabiduría para poder aplicarla. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo sé que en esta iglesia hay personas que son sabias, son inteligentes, pero Dios le quiere dar más. Hoy vimos aquí esta fenomenal obra y trabajo de las maestras, de la directora, y ahí podemos ver, yo le decía a mi hija, qué lindo que es ver el fruto de tu trabajo. Ahí está la sabiduría, ahí está el acto, la acción, la obra. Dice el Señor, y verán las buenas obras que hacen ustedes y glorificarán al Padre que está en los cielos. Ustedes tienen inteligencia, tienen ideas, tienen sueños, pero si no se ve, si no se manifiesta, la gente no podrá apreciarla. Cada una de las maestras le podría decir a la madre de los niños la espiritualidad, de los dones, de lo lindo que es la iglesia. Pero si alguien hoy vino aquí a ver lo que los niños hicieron, ven la obra consumada, ven la sabiduría en acción, y es eso precisamente lo que va a atraer a las personas al conocimiento de Cristo. La gente no puede ver tu don, la gente no puede ver tu espiritualidad, pero sí puede ver la obra que se hace con excelencia. Necesitamos sabiduría para destacarnos en las áreas en las cuales somos buenos para Dios, en las cuales el Señor quiere que nos enfoquemos. Tienes un talento, un oficio, un don, una profesión. Busca ser el mejor en esa área con la ayuda de Dios y entonces serás respetado y destacado. Hay gente que quiere ser respetada pero no hace las cosas con excelencia, lo hace a la media y a la media lo hace la mayoría de las personas. Otros se conforman con decir, qué bueno que es lo que haces, y ahí es como que nos vanagloriamos, ay, qué bien que lo estoy haciendo. La Biblia nos enseña que si lo hacemos bien, lo podemos hacer aún mejor. El profeta Jeremías se dirige al pueblo y le dice, mejoren sus caminos. Por si alguien le decía, pero andamos en los caminos de Dios. Bueno, mejoren. ¿Cuántos están de acuerdo que siempre podemos mejorar? No debemos estancarnos. En el preciso momento que nosotros dejamos de aprender la sabiduría de Dios, nos vamos a estancar. Por eso discípulo quiere ser aprendiz. Somos discípulos de Cristo, constantemente estamos aprendiendo. Y a mayor aprendizaje, a mayor conocimiento, podremos adquirir mayor sabiduría. Sobre todas las cosas, dice los proverbios de la Biblia, adquiere sabiduría. El temor de el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Nos hace ser lo mismo aquí en el templo que fuera del templo. Yo sé que aquí hay algunas personas que no son lo mismo fuera del templo. Aquí son una cosa, pero fuera del templo no son lo mismo. No debe ser así. Si tenés la sabiduría de Dios, tenés el temor de Dios. Y vos sabés que Dios te mira aquí, pero te mira en tu casa, el trato con tu esposa, el trato con tus hijos, te mira en el trabajo, si cumplís, te mira cuando hablas, si criticás, si murmurás, si haces esto, lo otro. Dios te mira en todo tiempo. No tenemos que ponernos el traje de santulón cuando entramos a la iglesia. No tiene sentido, es una hipocresía. El temor de Dios nos lleva a vivir una vida santa aquí y también allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Denle más fuerte el aplauso entonces, así mejora. Gloria a Dios. Y sí, porque si nos falta sabiduría, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, una vida de problemas y una vida de ansiedad que queremos y tenemos grandes sueños, muchas cosas, pero no se van concretando porque lo queremos hacer quizás con nuestras fuerzas. Vivimos una vida quizás afanosa porque no le pedimos a Dios. El que no tiene sabiduría o le falta sabiduría, dice, pídala a Dios. El texto sigue diciendo, pero pida con fe, no dudando nada. Por eso ya Dios nos dio una señal con los niños. ¿Ustedes creen que Dios le puede dar sabiduría? Sí, dijeron ellos. ¿Ustedes creen que Dios le puede dar sabiduría? Sí. Le ganaron los niños. ¿Ustedes creen que Dios le puede dar sabiduría? Sí. Entonces tendrás una sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría no la adquirimos en el mundo. No es una sabiduría que nos enseñan en las escuelas, tanto primaria, secundaria o en las universidades. No la aprendés leyendo libros, no la aprendés haciendo distintos cursos. Es una sabiduría superior, es una revelación que Dios te va mostrando. El miércoles el pastor Joel nos hablaba que Dios le decía a Jeremías, ¿qué es lo que tú ves? Porque a veces andamos por la vida y Dios nos muestra cosas, pero vemos solamente eso, no podemos ver más allá. Y le dice, yo veo un árbol de almendro. El almendro es el primer árbol que florece allí en Israel. Y Dios le dice, así es mi palabra, que la apresuro para ponerla por obra. Le estaba enseñando a ver aún más allá de lo que vemos naturalmente. Porque nada es secular, todo es espiritual, el cielo es el que gobierna. Pero ¿saben qué? Así como estuvimos ciegos a esta salvación tan grande, y llegó el momento donde se nos quitó el velo. ¿A cuántos le quitaron el velo? Y pudiste ver que eras un pecador y te arrepentiste de tus pecados y tenés la salvación. El mundo no lo sabe porque tiene velado esta revelación. A veces nosotros los creyentes tenemos velado muchas cosas. Por eso ahora vamos a leer un texto que Pablo ora, para que Dios dé espíritu de sabiduría, dé espíritu de revelación y de entendimiento, alumbrando la mente para poder comprender. Miren, esta palabra revelación es una palabra griega que significa apocalipsis. Por eso apocalipsis quiere decir revelación. Miren la sabiduría de Juan. ¿Cuántos libros leyó Juan? ¿Qué educación tenía Juan? Era un pescador. No fue un profesional, no iba a la universidad. Sin embargo, Juan escribió el libro de revelación. A él se le reveló lo que iba a pasar, lo que está pasando ahora 2000 años después, lo que iba a pasar con todas las iglesias desde el momento que Cristo se entregó hasta estos días y hasta el día que Él venga. Y aún se le reveló lo del milenio aquí en la tierra, se le reveló el cielo nuevo, la tierra nueva. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Por qué Dios no se las reveló a otro? Porque Juan pedía seguramente sabiduría. Y cuando vos adquirís sabiduría como Juan, le agregás un valor a tu persona, a tu vida. Para Dios en la salvación y en el amor que Él nos tiene es lo mismo. Dios ama a todos sus hijos. Pero otra cosa es profundizar en el conocimiento y en pedir esa sabiduría, donde ese conocimiento que Dios te da
tiene un valor y tiene un peso para tu vida, donde Dios podrá utilizar tu vida o te desarrollarás con un conocimiento profundo que otros no tienen. Por ejemplo, San Pablo, él fue llamado a predicarle a los reyes, fue llamado a predicarle a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, a los paganos. Porque él tenía conocimiento, él sabía las palabras adecuadas para poder hablar ante reyes y gobernantes. ¿Por qué con Pedro no sucedió eso? Él tenía otro ministerio. Él tenía un ministerio para poder hablarle sinceramente a los judíos. Cuanto más conocimiento y sabiduría puedas adquirir, serás un instrumento más poderoso también en las manos de Dios. Y podrás aprovechar muchísimas más oportunidades. Porque las oportunidades no te las da el mundo, no te las da la gente, te las da Dios. Pero si estamos ciegos, si estamos velados, si estamos afanosos, todo lo hago por mi fuerza, por mi capacidad, por lo que me enseñaron. Esto es así, así y así. Dios rompe con todo eso. Porque la sabiduría de Él, dice, no es terrenal, no es natural, no es diabólica, proviene de lo alto. Es la sabiduría que viene de parte del Señor. Como recién decíamos aquí con José, ¿qué clase de sabiduría tenía José? La de lo alto. Dice que todo lo que hacía José, Dios lo hacía con él, todo prosperaba en las manos de José. El faraón dice, ¿a quién otro pondremos? Cuando José le dice, tú tienes que poner a un gobernador que aparte el 20% de toda la cosecha para que en los 7 años que vengan de escasez podamos tener allí recursos para no morirnos de hambre y también suplir a otros necesitados. Tienes que buscar un hombre, le dijo José al faraón. Y Faraón dijo, ¿qué otro hombre puede haber en esta tierra que no seas tú, que eres un hombre con una sabiduría? Él dijo de los dioses con minúscula, una sabiduría que no hemos hallado aquí en la tierra. Esa sabiduría es para los hijos de Dios. La sabiduría es un don de Dios, don de sabiduría, don de conocimiento, don que viene de parte de Dios. ¿Cómo viene esto? ¿Tengo que hacer muchos institutos bíblicos? No, tengo que pedirle a Dios sabiduría. Si alguien es falto de sabiduría, pídala. Podés tener 100 años como podés tener 8 años y podés pedir sabiduría. Ese niño de 8 años podrá ver más allá, aún podrá tener más sabiduría que su maestro. Bueno, usted sabe que si no está en la Biblia, yo no se lo digo, pero la Biblia en el Salmo 119, verso 98 al 105, precisamente en el 99, dice que Él nos ha dado una sabiduría aún mayor de los viejos entendidos, dice, porque yo he guardado tus mandamientos de todo mal camino, para guardar tu palabra, para guardar tu enseñanza, porque fueron a mi paladar tus palabras una alegría, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido sabiduría, por tanto he aborrecido el camino de la mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tenés sabiduría, la palabra es una lámpara y es una lumbrera a tu camino para tomar todas las decisiones que quieres tener, que tienes que tomar. Me has hecho más sabio que mis maestros, dice aquí la palabra del Señor. Cuando tenés la sabiduría que viene de Dios, podrás ser más inteligente, con un mayor conocimiento en profundidad que tu supervisor, que el gerente, aunque el dueño de la empresa o el director o quien sea. Y ellos mismos se van a sorprender. Y es precisamente ahí donde Dios es glorificado, como fue glorificado con José. ¿Dónde encontraremos otro hombre como este? La sabiduría te lleva a hacer cosas que otros no la hacen con tanta excelencia, que no la hacen bien. Por eso debemos esforzarnos por esa excelencia y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces lo hacemos con fuerza, así nomás, y eso lo hace la mayoría. O lo hacemos bien, pero eso lo hace un gran grupo. Debemos hacerlo con excelencia, que se destaque. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Cuántas veces queremos hacer cosas y nos desgastamos y no salen como realmente pretendemos?
porque nos falta sabiduría. Quizás el camino sea más corto con la sabiduría de Dios, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Por eso Dios te levantará en eso que Él te ha llamado, en lo que te ha dado, o te dará la sabiduría para poder administrarlo en su voluntad, y podrás dirigir también a otras personas en tu trabajo, en tu profesión, en los ministerios que Dios te puede dar. Pero para dirigir, dice, se necesita sabiduría. ¿Sabe cuánta gente aún quiere servir a Dios y quiere decir, bueno, yo voy a servir con 4 o 5? No pasa una semana que hay conflicto, que hay problema, que hay un montón de cosas, porque le faltó adquirir sabiduría. Ese don que Dios te dio y ese talento no es nada. Ese llamado que tenés no es nada. Si no dejás que el Señor te enseñe cómo utilizarlo. Será como un don, como una función que tiene el celular, tu celular, y vos no la sabés usar. Así será el don en tu vida, por eso no te podés jactar. Porque por más que lo tengas, no lo podés utilizar. Necesitas el conocimiento, la sabiduría para poder dirigir, para administrar precisamente lo que Dios te da. Dice que oirá el sabio y aumentará su saber. Si te juntas con sabios, aún más sabio serás. Si te juntas con gente pobre, con una pobreza espiritual, tarde o temprano terminarás con esa pobreza espiritual también. Te juntas con personas conformistas, criticonas, tarde o temprano te convertirás en esas personas también conformistas y criticonas. Aún el dicho popular dice, dime con quién andas. Le costó decirlo, ¿eh? Dime con quién andas. Las águilas vuelan juntas, los patos vuelan juntos, pero los leones van con leones en las manadas. Cada uno se agrupa según su especie. Así también, queridos hermanos, nosotros tenemos que andar en la sabiduría del Señor. Vemos también lo que Pablo ora a los Efesios en el capítulo 1, versos 17 y 23, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como a nosotros nos cuesta pedirle sabiduría, pedirle revelación, pedirle conocimiento, que alumbre nuestro entendimiento, parecería aburrido. Más fácil, Señor, hacer el milagro. Señor, haz esto algo fuerte. Este portento, Señor, esta sanidad, esta liberación, rápido, Señor. Como preferimos esto, se nos va perdiendo esta gran bendición de poder andar en la sabiduría precisamente del Señor. La sabiduría, como dije, que viene de lo alto, para poder saber cuál es la esperanza a la que Él lo llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él. Cuando sabes la supereminente grandeza de su poder, ese poder que actuó en Jesucristo pero ahora actúa en nosotros, entonces tu perspectiva de la vida es muy diferente. Miren lo que sigue diciendo cuando entendés la supereminente grandeza del poder, que resucitó de entre los muertos a Jesús, sentándolo a la diestra del Padre, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, ¿cuál es tu problema? Entonces, ¿cuál es tu ansiedad? Entonces, ¿cuál es tu afán? Te das cuenta que nos falta sabiduría, porque si tuviéramos la sabiduría que dice Pablo que tenemos que pedir, sabríamos que todo está sometido bajo los pies de Cristo. Él tiene autoridad completa sobre todas las cosas. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Acaso el Señor no te ayudará a vos que sos hijo de Dios? Si Él lo tiene todo sometido, al diablo, al mundo, la carne, lo que sea, todo enemigo, lo tiene sometido, ¿acaso no te ayudará el que tiene la autoridad? Claro que sí, pero a veces no pedimos, no recibimos porque no pedimos. O si pedimos, pedimos mal, dice la palabra de Dios, en vuestras codicias y en vuestras pasiones, dice. Y termina diciendo la frase Pablo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Así que nos dio a nosotros como cabeza, cabeza en este mundo. En Deuteronomio dice, les pongo como cabeza y no como cola. Como que dice, los pongo para dirigir y no para ser dirigidos.
Los pongo para ser primeros y no para ser últimos. La sabiduría siempre se abrirá camino y nos ha puesto a nosotros su pueblo, la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Por eso, hermanos, llenémonos de esperanza y oremos en esta tarde con toda confianza, pidiendo sabiduría. ¿Hay alguien que es falto de sabiduría? Pídala a Dios. A mí me falta sabiduría, ¿y a usted? ¿Por qué no le pedimos a Dios en esta hora esa sabiduría? Porque Dios es misericordioso para darla, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver más allá de lo que ve la gente. Matías nos decía en la vigilia el otro día precisamente, dejá de estar abrumados constantemente viendo la televisión con todas las noticias negativas. Que esto, que la economía, que el país, que va para aquí, que va para allá, incertidumbre, problema, que va bien, que va mal, que aquí todo pensamiento humano y tu cabeza recibe todo eso, y por ahí un poquito de Dios. Y más vale que ese cerebro va a actuar conforme a lo que fue alimentado. Por eso desechemos precisamente todas esas obras que no provienen, la mayoría de ellas, de Dios, porque son malas noticias. No oigamos malas noticias, oigamos buenas noticias, como hoy nos han mostrado los niños. La buena noticia es que Cristo nació, murió y resucitó, vuelve otra vez, y mientras Él vuelve nos da la sabiduría para poder ocupar el lugar que Él dice, como cabeza ha puesto el Señor Dios a su iglesia. Amén, a su iglesia. Pero tenemos que creerlo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. Es tiempo de pedir, iglesia querida, sabiduría. Es tiempo de ir a la fuente. Me hace acordar esta historia de la fuente que tuvo esta visión también y fue una bendición para Agar, Génesis 21, 14 al 20. Ahí cuenta la historia que Agar estaba en el desierto de Berseba porque Abraham la tuvo que despedir a ella y a su hijo Ismael porque había problemas ahora con Sara y no le iba a heredar precisamente Ismael, sino que Isaac. Entonces allí en el desierto estaba por morirse en ese lugar Ismael. Entonces, ¿qué hace Agar? Se va, dice, como un tiro de piedra, quizás a 50 metros, 40 metros, y no quería ver morir a su hijo. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor del hijo, del muchacho. Vaya a saber lo que clamó. Seguramente habrá recordado las palabras de su padre, que era Abraham, de que había un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, y ahí le dijo, Señor, no permitas que yo muera aquí en el desierto, ayúdame. Y dice que Dios le dijo a Agar, mira, ¿qué ves allí? Y vio una fuente. Y en esa fuente, Dios le dice, llena de agua, y llenó de agua allí lo que ella tenía para beber y se lo dio precisamente a su hijo, y se salvaron. Pero ella tuvo fe para poder tomar esa agua, tuvo esa visión. En medio de tu desierto tienes que tener una visión. En medio de tu desierto hay una fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es Dios. Dios es la fuente inagotable para tu vida. Es la fuente que necesitamos, el recurso, el agua de vida para no solamente sobrevivir, sino para vivir la vida abundante que el Señor nos da. Necesitamos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que en este tiempo más que nunca necesitamos sabiduría? Para enfrentar los conflictos, los problemas, las situaciones, para tomar decisiones correctas, para saber dirigir, para administrar, para todas las cosas familiares, materiales, espirituales, necesitamos precisamente todo esto. La sabiduría que viene precisamente de parte del Señor. Queridos hermanos, Dios está dispuesto a darnos precisamente esa sabiduría. Pero hay que pedirla, hay que buscarla en la fuente. Vamos a suponer que ustedes hace 3 días que están ayunando. Yo creo en milagros, hermano. 3 días que están ayunando.
¿No ven la hora que yo diga amén? Porque usted quiere cortar el ayuno porque tiene hambre. ¿Qué sería lo primero que hace usted cuando yo digo amén y sale de este lugar? ¿Qué va a hacer usted? Buscar comida, ¿eh? Se iría a algún lugar de comida rápida, a una pizzería, empanadas, bueno, algún lugar. Usted tiene hambre y va a buscar alimentos. Si usted necesita sabiduría, ¿a dónde la va a buscar? Si usted necesita sabiduría, la tiene que ir a buscar a Dios. Pero tiene que tener esa misma hambre que tiene como para saciar su cuerpo con algún alimento. Y entonces Dios le dará esa sabiduría. Yo creo que Dios hoy quiere romper muchos esquemas mentales donde te has vanagloriado, hermano. Disculpa que te lo diga, o hermana, disculpa. También es para mí, para todo. Te has vanagloriado porque has hecho algunas cosas bien o tienes una conducta y te has quedado ahí. Y has dicho, no, yo lo hago así. Pero lo haces bien. Busquemos lo mejor, busquemos lo excelente, busquemos la excelencia, porque eso que haces bien queda ahí. Pero cuando es hecho con la sabiduría de Dios, va a impactar los corazones. Y es precisamente ahí donde nosotros podemos ser utilizados como José. El sueño que usted tuvo de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas es que son 7 años de abundancia y después vienen 7 años de hambre. ¿Cómo puede ser esto? Dice el faraón. ¿Qué sabiduría que tiene? No es mi sabiduría, es la sabiduría de mi Dios. Cuando hagas cosas que impacten con esa sabiduría, la gente te preguntará cómo lo has hecho. Y es la oportunidad que tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y honraremos al Señor. Por eso tienes que ir aprendiendo constantemente y mejorando eso que sabes hacer. No te tienes que estancar, constantemente tienes que ir renovándote. Yo veo en la iglesia hermanos que se van capacitando, nunca les falta trabajo, porque se van capacitando. En distintas áreas ya no se hace como antes los trabajos, ahora se hacen de otra manera. Y si se quedó diciendo, bueno, no me llama nadie porque esto es así, así, yo lo sé hacer así, y no se renovó, no adquirió mayor conocimiento, se quedó estancado. Cuanto más sabiduría y más conocimiento, más posibilidades tiene de tomar distintas clases de trabajo. Cuanto más sabiduría podamos obtener en lo espiritual, más posibilidades tenemos de que Dios nos pueda utilizar en distintas áreas. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de ir a la fuente, queridos hermanos. Dios tiene una sabiduría que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas personas han tomado decisiones erradas? ¿Cuántas personas rechazaron el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios? Por falta de conocimiento mi pueblo pereció. ¿Cuánta gente se ha llenado del conocimiento humano, pero ha apagado el conocimiento de Dios? Por eso, queridos hermanos, Dios nos pide requisitos para su sabiduría. No nos va a preguntar cuántos estudios tenés, qué carrera tenés, qué profesión, cuánto estudiás, cuánto orás, cuánto hacés. No. Pida con fe y va a recibir si es falto de sabiduría. La fuente es Dios. Cuando entiendes que el control lo tiene el Señor, Dios te da esa sabiduría. Entonces entiendes como Abraham que nadie te puede quitar lo que ya Dios te dio. Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir grandemente y lo iba a multiplicar en abundancia. Y nosotros somos coherederos también de esas promesas, aquellos que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces la promesa también es para vos. Y a veces hay situaciones como que parecería que vas a perder algo. Abraham estaba segurísimo que no podía perder lo que Dios le dio. En un momento un hombre sin visión, Lot, porque había una discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Lot era el sobrino de Abraham. Le dijo a Abraham, bueno, vamos a separarnos, elige la tierra que tú quieras.
y yo me iré para el otro lado. Le dio esa posibilidad, porque Abraham sabía que donde vaya él, la presencia de Dios iría con él. Y Lot vio el valle de Sodoma, lo vio con la inteligencia natural. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con la inteligencia natural. Y vio ese hermoso valle fértil y puso sus tiendas en ese valle. Y ahí prosperó grandemente. Que prospere grandemente no significa espiritualidad siempre. Y en un momento Dios decide destruir Sodoma y decide destruir Gomorra. Y ahí Abraham, que se quedó en el desierto, Abraham se quedó en el desierto, pero Abraham se quedó con la fuente. ¿Cuántos entienden? Lot se quedó con el valle próspero y Abraham se quedó en el desierto, pero con la fuente. ¿Es preferible en el desierto con la fuente y no en prosperidad sin la fuente? Porque algunos pueden perder la fuente por la prosperidad, porque los bienes materiales apagan los dones espirituales si no tenemos la sabiduría de Dios. En el mundo espiritual 2 más 2 no son 4, es otra clase de sabiduría. Y entonces Abraham intercede y Lot es librado, pero muere la esposa de Lot. Pierde todo lo que tenía materialmente. Es que esa es la sabiduría humana. Y voy a construir esto y voy a construir lo otro, y hoy vienen a pedir tu alma, y todo esto, ¿de quién será? O lamentablemente debemos decir, yo me enteré hoy, cuando amanecía, lo que pasó en Bahía Blanca. De repente, un tornado, un ciclón, y cae un techo y se mueren 13 personas, de repente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Son caminos humanos, son caminos del conocimiento de esta tierra, la sabiduría terrenal, que no te garantiza ninguna clase de seguridad. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo me pongo en las manos de Dios, pase lo que pase, dijo Abraham. Aunque me quede en este desierto, aquí voy a estar con Dios y Dios me va a ayudar. Abraham, levanta tu mirada, ¿qué es lo que tú ves? Yo veo estrellas, cuéntalas, Abraham. Es que en los desiertos Dios te habla. Es que en los desiertos Dios te va a proyectar a la verdadera visión y a lo que Él quiere para tu vida. 1, 2, 3, 10.000, 15.000, 20.000, 1.000.000, no las puedo contar a todas. Así, Abraham, será también tu descendencia. No importa que estés atravesando un desierto. Lo importante es que siga la presencia de Dios y tu fe allí, porque es precisamente ahí donde el Señor te dará la bendición, donde el Señor te hablará, y como también pasó con Abraham, allí te demostrará el Señor y te dará la palabra de fe que tú tienes que tomar aunque no veas nada, que también el Señor te multiplicará grandemente y te bendecirá enormemente. Dale la gloria a Dios, hermano. No te puede quitar lo que Dios te dio. Abraham, dice después el texto, fue riquísimo en todo, muy bendecido. ¿Cómo terminó Lot? Sabiduría del mundo. ¿Cómo terminó Lot? Su esposa muerta, perdió todo y cometió incesto con sus 2 hijas. Pecado delante de Dios. Así terminó Lot. ¿Cómo terminó Abraham? Lleno de días, bendecido, multiplicado, dejando herencia, siendo el padre de la fe para el pueblo de Israel y también para nosotros, donde podemos tener de sus enseñanzas. ¿Qué les digo con esto? Abraham pudo perder la rama, pero no perdió la raíz. Puedes perder ramas en esta vida, pero la raíz nunca la perderás, que es Cristo Jesús. Si la raíz la tienes, está asegurado la victoria, querido hermano y querida hermana. Si tienes la raíz con la sabiduría de Dios, siempre volverá a brotar. Les conté hace un tiempo de una higuera que pasó allí, ¿no? Una topadora, voló toda esa higuera en mi casa y quedó, la raíz se ve, porque al cabo de un tiempo volvió a brotar esa higuera y ahora está así la higuera. La higuera esa había perdido las ramas y la higuera esa había perdido el tronco.
¿Qué fue lo que no perdió para volver a brotar? No perdió la raíz. Vino el agua que representa la fuente de Dios y volvió a brotar. Quizás algunos de ustedes en este caminar perdieron las ramas o aún perdieron el tronco, pero hay esperanza para ti. Tienes la raíz, tienes a Cristo, volverás a brotar y a dar fruto. Gloria a Dios. Tu raíz es Cristo. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y oremos por sabiduría. Invito a los hermanos de la alabanza que nos canten una canción de sabiduría. Dame sabiduría. Aleluya. Levante sus dos manos si usted quiere adquirir sabiduría. Y si la tiene, al que tiene, se le dará más. Y pídale al Señor poder también aplicar esa sabiduría. Los hermanos de la alabanza, ¿podemos cantar un poquito de alabanza? De adorar al Señor. Alguna adoración, unos minutitos nada más para preparar el corazón. Y que mis hermanos puedan ir pensando, cierre sus ojos, cómo usted va a resolver ese tema, cómo usted se va a proyectar en el otro, qué decisión tendrá que tomar aquí, cómo va a dirigir ese grupo donde tiene responsabilidad, cómo enfrentará esa prueba, qué actitud tendrá que tener ahora con su cónyuge, con sus hijos, cómo administrará las finanzas que Dios le da, cómo actuará en este nuevo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya pensando y vaya abriendo su corazón para pedir sabiduría en estos tiempos peligrosos y en estos tiempos difíciles. Hoy más que nunca, Padre, queremos adquirir sabiduría. Adoremos. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Padre, oramos, Señor, en esta hora para adquirir, Señor, esa sabiduría. La sabiduría que fue hallada en Daniel, donde el rey mismo, Nabucodonosor, dijo que ha hallado la sabiduría en Daniel,
10 veces más que los sabios de su reino. La sabiduría que viene de Dios. Padre, es esa sabiduría que tú le das a los que tienen un espíritu superior, como lo tenía Daniel. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Padre, que está lleno de dones, lleno de frutos y llenos de talentos. Padre, que se despierte en nosotros más y más ese don de sabiduría, donde mis hermanos en estos días tendrán que tomar decisiones. ¿Se prepararán en esa empresa, en ese trabajo, con esos estudios o no lo harán? ¿Se tendrá que poner de novio, de novia o no lo harán? ¿Tendrán que mudarse aquí, allá, ir a otro país o no? ¿Tendrán que cambiar de trabajo? ¿Tendrán que replantearse la dirección de su familia, hacia dónde están yendo? ¿Tendrán que reconstruir su matrimonio? ¿Tendrán que afianzar más los lazos con sus hijos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Tendrá que atenderse con este médico, con este otro médico? ¿Tendrá que operarse? ¿Esperará en ti? Da sabiduría, Señor, a tu pueblo. ¿Tendrá que emprender para ese negocio? ¿Tendrá que invertir aquí o allá o no? Sabiduría, Señor. Ante todo, adquiere sabiduría. Es más valiosa que el oro y más valiosa que la plata. Porque el que la adquiere, el que la tiene, sabrá que es una persona rica y bendecida por el Señor. Ahora que ya pensaste la situación donde necesitas sabiduría, en lo personal, ¿cómo vas a lidiar con esa persona que no te cae bien? Esa persona que te hace la guerra. Mía es la venganza, dice el Señor. Perdónalo, bendícelo. Adquiere sabiduría a través de la palabra de Dios. Eso que te pone mal, eso que te perturba, eso que te da temor, eso aunque te da fobia, ¿cómo lo vas a enfrentar? Con la sabiduría de Dios te mostrará la raíz, te mostrará el problema, tendrás la verdadera liberación del que lo conoce todo, del que lo sabe todo. No es un curso con una persona, no es la lectura de un libro más, de autoayuda, autocontrol, ni siquiera un libro cristiano, no, la sabiduría que viene de Dios, de la fuente, de la que no hay intermediario. Vamos, levanta tu mano y pídele a Dios. Pedimos, Señor, sabiduría que venga de lo alto en todas las áreas de nuestra vida. Así como te pidió Salomón, que no te pidió riquezas, que no te pidió por la vida de sus enemigos, que no te pidió por vivir él muchos años. Y como te agradó su oración porque te pidió sabiduría, le diste sabiduría como a ningún otro, con excepción de Jesús. Fue sabio entre los sabios aquí en la tierra y hoy recordamos aún las palabras de su sabiduría. Así también, Señor, sobre tu pueblo. Así como Jesús, que crecía en conocimiento, en sabiduría, delante de los hombres y delante tuyo. Él, que es nuestro ejemplo, crecía en gracia y en sabiduría. Así también nosotros, como mirando a nuestro verdadero líder Jesús, también queremos crecer en gracia y en sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Yo la recibo por medio de la fe. ¿Y usted, hermano? Y si tienes la sabiduría de Dios, el Señor dice en su palabra que si alguien le ama a Él, guardará su palabra. Hemos hablado la palabra de Dios. Y si adquirimos la sabiduría, demostraremos esa sabiduría amando a Jesús,
Tu sabiduría se demuestra amando a Jesús, amando al prójimo. Ahí se demuestra la sabiduría. Y Cristo dice, y si alguien me ama, mi palabra guardará. Iglesia Cristiana de La Plata, frente a viento y marea, guarda la palabra del Señor. Llénate de la gracia de Dios. Llénate de la palabra de Él. Y el Señor te llenará también de su sabiduría. Y entonces ocuparás una parte como miembro activo del cuerpo de Cristo, el cual el Señor puso en la tierra como cabeza sobre todas las cosas, poniendo a todos sus enemigos, dice, debajo de sus pies, y a la iglesia como cabeza en este mundo. Una iglesia que dirige, una iglesia con sabiduría, una iglesia bendecida, una iglesia que avanza, una iglesia que no es derrotada, una iglesia que tiene el conocimiento para darse cuenta cuando el enemigo viene con sus artimañas. Un hermano y una hermana que se da cuenta que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los espíritus que están ahí adentro. Una iglesia con discernimiento espiritual, una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia que avanza en el nombre santo de Jesús, una iglesia que brilla en los lugares donde anda. Hermano y hermana, esa sabiduría ha llegado a nuestras vidas. En el lugar que te toque, con el don que Dios te dio, usa esa sabiduría para que Dios, tu Padre, pueda ser realmente glorificado. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias porque al día de hoy había situaciones que no sabía cómo proceder, no tenía claridad ni cómo actuar, pero ahora he adquirido sabiduría y yo sé que me irá bien porque tú alumbras mi entendimiento y hacerme comprender cuál es tu buena voluntad. Y haciendo tu voluntad, nos irá bien. Amén. Y amén. Y amén. Fuerte el aplauso al que da la sabiduría, al que da la revelación, al que da el entendimiento, el conocimiento, al que abre nuestros ojos, nos quita el velo, nos hace ver más allá de todas las cosas, al único y verdadero Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria, sea la honra y sea también la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.